Hola. Antes de nada quiero comentar que la semana pasada metí la pata en una de las noticias y di un dato mal, y es que Net 4.5 y 4.6 no dejan de estar soportados este año, sino el año que viene, ¿vale? Pero de todas formas te recomiendo que actualices cuanto antes porque la versión 4.8 es la que deberías utilizar en cualquier caso, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, esta semana ha habido muchísimas noticias, una verdadera avalancha, la verdad, tanta que al final he tenido que dejar fuera algunas, pero creo que la selección que he hecho te va a resultar muy interesante. Arranco ya. Empiezo con un par de noticias del mundo Kubernetes, que esta semana ha estado muy movido. Kubernetes es el orquestador de contenedores más utilizado del mundo y más conocido, y es la base de toda esta industria que se ha montado alrededor de los contenedores, que como he dicho ya muchas veces aquí, son el presente y también el futuro del desarrollo, con lo cual deberías tenerlos muy en el radar y empezar a aprender cuanto antes. Bien, la primera de ellas tiene que ver con Lens, el IDE para Kubernetes de la empresa Mirantis. Este IDE es espectacular y además gratuito y open source. Te permite gestionar, monitorizar y definir todos tus trabajos en Kubernetes desde una interfaz gráfica. Es hoy en día ya casi un must-have de cualquiera que trabaje con Kubernetes. Esta semana han presentado la versión 5, que tiene como dos grandes novedades. Uno, la posibilidad de colaborar con más personas trabajando con el IDE, con Kubernetes, y dos, una característica nueva que se llama Hotbar, que permite crear automatizaciones y workflows relacionados con Kubernetes directamente desde este entorno de desarrollo. Te dejo aquí debajo unos enlaces relacionados con esto, además de la página de Lens, donde puedes echarle un vistazo y descargártelo si no lo conocías. Y otra de las grandes noticias de la semana relacionadas con Kubernetes es que la empresa New Relic, conocida por sus famosos dashboards, ha hecho open source su herramienta para Kubernetes llamada Pixie. Esto es una gran noticia porque Pixie hace honor a su nombre, que significa algo así como hada, ¿no? en inglés, y hace realmente magia porque permite instrumentalizar todos los nodos de Kubernetes, de tu clúster Kubernetes, sin hacer nada, realmente solo lanzando la aplicación, de manera que puedas monitorizarlos, ver exactamente qué está pasando sin tener que tocar las aplicaciones. Ahora es open source y además lo han enviado a la Fundación de Computación Nativa en la Nube, lo que significa que se va a garantizar que es independiente del vendedor cloud donde lo quieras utilizar o incluso on-premises, es decir, en tus propios clústeres de Kubernetes. Entonces es una noticia muy interesante y un producto muy interesante también para no perder de vista. Te dejo algunos enlaces con más información. Ya sigo con muchas cosas más a continuación, pero antes un pequeño recordatorio, por favor, para que te suscribas, le des al me gusta y lo compartas con tus amigos y compañeros si crees que te está pareciendo interesante, ¿vale? Sigo. Vale, cambio de tercio para empezar a hablar de Microsoft, que esta semana ha tenido también un montón de noticias. La primera es el nuevo servicio Azure Web PubSub de publicación y suscripción, que básicamente es un servicio manejado en la nube para WebSockets, de manera que te permite crear aplicaciones en tiempo real con cualquier navegador estándar sin tener que preocuparte para nada del servidor, la infraestructura y demás, e infinitamente escalable. Es muy interesante, la verdad, porque facilita mucho crearlo incluso con funciones serverless o directamente con servicios REST sin más. Viene con una capa gratuita bastante generosa de 20.000 mensajes al día y 20 usuarios simultáneos, y tiene una versión de pago, claro, como todos estos servicios, pero que la verdad está bastante bien de precio. Es algo muy interesante si tienes pensado hacer aplicaciones web en tiempo real con WebSockets. Otra cosa que ha pasado esta semana en el mundo Microsoft, o por lo menos relacionado con Microsoft, es que su división Research ha lanzado, sin nada de bombo, una nueva herramienta para creación de gráficos espectaculares a partir de datos que se llama Charticulator. Tiene así un nombre un poquito extraño y además es gratuita y open source. Te permite crear gráficos basados en fuentes de datos de manera súper sencilla y además personalizarlos un montón, y son gráficos muy espectaculares, la verdad. Hay quien dice que va a ser un buen revulsivo para el mundillo del análisis de datos porque te evita tener que andar con R o Python para generar este tipo de datos solamente, ¿no? Además, tiene otra cosa que es muy diferencial, y es que te permite crear custom visuals, es decir, gráficos personalizados propios que luego puedes incluir directamente en Power BI, con lo cual si también utilizas Power BI para hacer este tipo de cosas,
esta herramienta te va a interesar un montón. Ya digo, es open source y gratuita, y te dejo los enlaces para incluso algún tutorial tanto del Charticulate como de crear estos visuales para Power BI. Y siguiendo con Microsoft, esta semana han liberado otra herramienta más que han hecho open source que te va a interesar mucho si tienes algo que ver con el mundo de Machine Learning. Se llama Counterfeit, que lo que hace es evaluar la seguridad de tus modelos de Machine Learning utilizando un montón de modelos prefabricados de tipo adversarial con los que prueba tu red de manera que vea si está funcionando como es debido o se la puede engañar con un montón de técnicas que ya se conocen. Por ejemplo, imagina que tienes un algoritmo de Machine Learning que reconoce coches, por ejemplo, ¿vale? Pues lo que hace es mandarle a lo mejor una imagen modificada de determinada manera de un coche para ver si lo reconoce o piensa, por ejemplo, que es un peatón, lo cual indicaría que tu algoritmo no está funcionando muy bien. Bien, pues como esto, un montón de pruebas de ese estilo que se pueden lanzar de manera automatizada y que además es lo mismo que usan ellos para evaluar sus modelos, con lo cual, bueno, es una herramienta muy potente y muy interesante. Te dejo también enlaces para que conozcas cómo funciona, cómo sacarle partido y algún tutorial. Y si crees que no es útil este tipo de herramientas, te dejo también un enlace a un artículo muy interesante que muestra cómo ocultar un algoritmo dentro de un algoritmo de Machine Learning de manera que no se detecte y que entre en acción solo ante determinadas circunstancias. La verdad que esto es muy interesante, es el futuro, pero también da mucho miedito porque mal implementado puede ser un grave problema. Así que este tipo de herramientas nos pueden ayudar a que todos estos algoritmos sean mucho más útiles y funcionen mejor. Bueno, ahora una ronda final de noticias rápidas donde hay un montón de cosas, pero te dejo enlaces para que profundices en las que más te interesen. Esta semana ha salido por fin la versión 5 de Bootstrap, que trae varias novedades, algún control nuevo, mejoras en los controles existentes, también soporte para idiomas de derecha a izquierda, ¿no?, como el hebreo o el árabe, y una cosa que es bastante llamativa y que ya hace tiempo que se venía demandando, y es que no depende ya de jQuery. Además, la empresa JetBrains ha lanzado la primera gran versión del lenguaje Kotlin de este año 2021, Kotlin 1.5, que trae unas cuantas mejoras interesantes. Además, JetBrains son los que están detrás de Android Studio, porque está basado en IntelliJ, el gran entorno de desarrollo Java de esta empresa. Y esta semana han lanzado Google también la versión nueva de Android Studio, que hace sobre todo hincapié en muchas mejoras de productividad para el desarrollador. Actualízate si es que lo usas habitualmente, porque la actualización trae cosas muy interesantes. Y hablando de desarrollo para Android, también han anunciado esta semana que a partir del año que viene todas las aplicaciones de la Play Store de Google en Android van a tener que llevar información detallada sobre la privacidad de la misma, los datos que recopilan, qué hacen con ellos, etcétera, con un control por parte de Google de este aspecto, ¿no? Esto es muy interesante, llega un poco tarde porque en Apple hace ya bastante tiempo que lo hacen, y creo que va a ser muy interesante para los usuarios, pero a los desarrolladores nos va a complicar un poquito más la vida, así que tenlo en cuenta y vete preparándote ya si estás desarrollando para Android con cualquier plataforma de desarrollo. Y esta semana también hemos sabido que por primera vez Nginx ha superado a Apache como el servidor web más utilizado de Internet. 25 años después de que saliera Apache y unos 20 años después de que saliera Nginx. Bueno, y ya para ir terminando, toca un poquito de crónica social o del corazón, y es que seguramente sabrás que Bill y Melinda Gates han anunciado que se divorcian. Todavía no es público el motivo, pero las malas lenguas dicen que hay diferencias irreconciliables, en concreto que ella no le perdona que haya vuelto loco a Miguel Bosé y que él no le perdona a ella que le haya permitido lanzar Windows Millennium justo antes de dejar de ser CEO de Microsoft, que ha sido el peor sistema operativo que tuvo Microsoft nunca. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que su fundación va a seguir funcionando y no va a haber ningún cambio en las cosas buenas que hacen, y esto es lo que debería importar. Bueno, la verdad que esta semana han sido un montón de cosas. Hay otras semanas más flojas, pero esta ha sido bastante intensa e incluso he dejado algunas cosas fuera. La semana que viene espero volver a estar aquí y contarte todo lo nuevo que pasa en nuestro mundillo. Mientras tanto, acuérdate de difundir un poquito esto por ahí y darle al me gusta. Gracias. Adiós.